Las personas deben saber de que nosotros tenemos un error enorme en la historia y eso no nos permite entender la historia de la humanidad. No nos permite entender y es que la historia ha sido blanqueada. Han puesto personajes importantes de la historia, todos los han puesto blancos, como si ellos hubieran sido blancos, cuando es un error enorme y no nos permite entender la historia tal y como ocurrió. Y en este video vamos a ver la verdad de la historia a color, con los colores que fueron. Y para entender esto, hay que iniciar con el principio, con el Génesis. Jehová nuestro Dios crea a Adán y él se representa en Adán y crea a Adán como un varón negro. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que el universo es el cuerpo de Jehová nuestro Dios y él se representa en un hombre negro. ¿Representando qué? La noche, la oscuridad. Además, Adán significa rojizo, rojizo, ya que él fue hecho de la sangre más la tierra. Perdón, que ese mouse se mueve muchísimo. Más la tierra. Adán significa rojizo, porque él fue hecho de la sangre y de la tierra. La sangre tiene un color rojo y la tierra, que es fértil, buena para sembrar, tiene un color negro. Entonces, si tú mezclas esos dos colores, te va a dar una persona negra, porque Adán fue negro, representándose Jehová nuestro Dios. Y luego, Jehová nuestro Dios, ¿qué hizo? De Adán sacó a Eva. ¿Qué está representando Dios ahí? Que de la oscuridad sale la luz. De la oscuridad sale la luz. Y creó a Eva. Y Eva es blanca, por eso ella fue hecha de la costilla, como la costilla del hombre. Blanca, color hueso, blanca. Y ella representa el firmamento, el cielo. Cuando tú miras el firmamento, lo ves blanco, pero el universo que está por encima es color negro. ¿Qué es color negro? Esa es la realidad. Ahora bien, vamos a las escrituras. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12, diciendo: Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Jehová nuestro Dios habitaría en la oscuridad. Acuérdense de eso. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Isaías. Isaías es un profeta muy importante en Israel. Dice, Isaías capítulo 43, versículo 13, diciendo: Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Mire lo que dijo Jehová: antes que hubiera día, yo era. Es decir, antes que hubiera luz, Jehová ya era. ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad. En la oscuridad. Y eso también lo podemos ver con Moisés. La escritura enseña de que Moisés miraba el monte Sinaí, donde estaba Dios, y el pueblo tuvo miedo de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque miraban fuego, el sonido del shofar, tinieblas, que es oscuridad, y el pueblo no quiso acercarse a Dios. Pero Moisés se acercó donde estaba Dios, y por dentro Dios es ¿qué? Luz, luz. Por eso su rostro salió ¿qué? Resplandeciente. Pero el pueblo tuvo miedo. ¿Por qué? Porque miraba tinieblas. Incluso cuando Salomón hizo el templo, dice que descendió una nube espesa de tiniebla y los sacerdotes no podían servir en el templo. ¿Por qué? Porque el templo se llenó de ¿qué? De tinieblas, representando de que Dios está ¿en dónde? En la oscuridad, y por eso se representó como un hombre negro. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Qué es primero? ¿La luz o la oscuridad? ¿Qué es primero? De acuerdo a lo que tú miras. Si tú entras a tu cuarto, tú dices, mi cuarto está a oscuras. Vas y prendes la luz. Primero en la oscuridad y luego aparece la luz. Pero en nuestro calendario decimos que el día arranca a las 12:01 y arranca en oscuridad, y luego el día. Y si tú le preguntas a una persona del Medio Oriente, como los judíos, ¿a qué horas empieza el día?
Para un judío, el día empieza a las 6, cuando el sol se oculta y arranca en noche. Tú lo puedes analizar en tu calendario. Tú dices, bueno, ¿qué es primero? ¿La noche o el día? ¿Qué es primero? No, mi reloj dice que el día arranca a las 12:01. Ya arranca el día. ¿Y en qué estamos? En oscuridad. Porque primero es la oscuridad y luego la luz. Y para los judíos, mira, son las 6, el sol se está ocultando y empieza el día. El día arranca en oscuridad y luego la luz. Y así fue como Jehová nuestro Dios los creó. Por eso Adán representa la noche y Eva representa el día o la luz y forman un día completo. Ellos dos forman un día completo. 12 horas ¿de qué? De oscuridad, más 12 horas de luz. Forman 24 horas. 24 horas. 24 horas. Por eso, y aquí es importante porque Dios utiliza a Adán y a Eva como si fueran una paleta de colores. ¿Para qué? Para que puedan salir todas las razas del mundo. Esa es la realidad. Para que salgan los negros, los morenos y los blancos. Porque ahí nos preguntamos, bueno, si Adán y Eva ambos eran blancos, ¿de dónde va a salir Caín, que él es negro? O si ambos son negros, ¿de dónde van a salir los blancos? No, Dios lo utiliza a ellos como una paleta de colores y de ahí saca los otros colores. Esa es la realidad. Por eso debemos entender esta realidad, que la tenemos presente en la naturaleza y en todo. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es el gran arquitecto y Él deja su huella en todo deja su huella. Esta es la realidad. Ahora bien, yo les dije que ustedes han cometido muchos errores porque han blanqueado la historia. Presten atención a esto. La expansión de Adán es Egipto. Es Egipto. Y la expansión de Eva es Israel. ¿Por qué? Porque así como Dios de Adán sacó a Eva, de Egipto sacó a Israel. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces debemos entender de que los que primero gobernaron el mundo fueron ¿qué? Personas negras. ¿Y ahora lo está haciendo quiénes? Los judíos. Los judíos, porque Jehová nuestro Dios, porque ustedes deben saber de que nosotros somos variantes de Jehová nuestro Dios. Somos sus variantes. Presten atención a esto, que es un término muy importante. Somos sus variantes. Entonces tenemos Egipto e Israel. Y nosotros somos variantes de Dios. Somos variantes de Él. La expansión de Adán, Egipto. La expansión de Eva, Israel. Entonces, deben saber de que nosotros somos el brazo derecho y el brazo izquierdo de Dios. Entonces, recordemos que Jehová nuestro Dios le profetizó a Eva de que su marido se iba a enseñorear de ella. Eso estaba representando de que Adán, su expansión, se iba a enseñorear de Israel. Ya estaba profetizado de que eso iba a ocurrir, porque se lo profetizó el mismo Creador. Tu marido se enseñoreará de ti. Se lo está profetizando. Y entonces, sabemos de que Egipto trató con dureza a Israel, con servidumbre. ¿Y luego qué ocurrió? De que Jehová nuestro Dios sacó a Israel de Egipto. Y ocurrió viceversa. Israel se enseñoreó de Egipto, que es lo que vimos hace poquito, donde las personas blancas se enseñorean de las personas negras. Y ese es un ciclo que se está repitiendo. Para detenerlo debemos que volver a Jehová nuestro Dios, para que eso no se siga repitiendo, si no se va a seguir repitiendo. Y los humanos ni siquiera se dan cuenta.
Esa es la realidad, porque si nosotros hablamos de poderosos en el mundo, tenemos que hablar de quién? De Nimrod. Y Nimrod era un cusita. ¿Y cómo son los cusitas? Negros. Es decir, los que primero gobernaron el mundo fueron las personas negras. Y luego Jehová nuestro Dios le entregó el dominio a las personas blancas. Esa es la realidad. Hubo un cambio de qué? De autoridad. Y aquí entra el Mesías, que es la persona más importante, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, el Soberano. Jesús es una persona negra o blanca. Digan, como han blanqueado la historia, todo el mundo piensa, no, Jesús es una persona blanca y rubia, como el rey David. No, no. Sabemos de que del rey David viene el Mesías, pero el Mesías no tiene la misma apariencia que el rey David. No. Para eso tienen que leer Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo. Y ahí lo describen, que él es de piel, de color de piel de qué? Color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Y su cabello es blanco como la lana, como la lana. Luego, Daniel, Daniel 10. Daniel tiene una visión de Jesús y él describe la misma persona que mira el que escribió Apocalipsis. La misma persona describe sus brazos y sus pies de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Y dice que su cabello es como un relámpago blanco. Seguimos leyendo. Apocalipsis capítulo 4, donde dice que el que está sentado en el trono es como las piedras de jaspe y de cornalina. Y tú lees, ¿cómo son las piedras de jaspe y de cornalina? Como los negros, como los morenos. Jesús siempre ha sido una persona negra. ¿Por qué? Porque yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre y yo lo conozco más que todos ustedes. La Biblia habla de un profeta que habría de venir, que se llama Silo. Silo soy yo, que significa el enviado, que es una persona equivalente a Juan el Bautista, a Elías, a Elías. Recordemos que cuando Jesús nació entre los hombres, se le preparó un profeta para que fuera adelante, para que se cumpla la escritura que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas. Y Juan el Bautista era Elías. Y en el futuro vendría otro profeta, ¿para qué? Para anunciar las verdades de Jesús, porque han cometido muchos errores, han blanqueado la historia y han blanqueado el Mesías, cuando eso no es correcto. Y usted tiene que leer su Biblia y confiar en lo que dice su Biblia. Esa es la realidad. Lea la Biblia porque es triste que me encuentre con pastores del movimiento misionero mundial, con ancianos de los testigos de Jehová, con pastores de los mormones, de los de la Pentecostés, y esta gente no sabe que Jesús es negro, no sabe. Esa es la realidad. Jesús puede estar aquí con ustedes y ustedes no lo reconocerían. Los sacerdotes católicos, llenos de qué? De idolatría, de ídolos, cuando Jehová nuestro Dios aborrece los ídolos, no conocen a Jesús. Leonardo da Vinci pintó un Jesús blanco, cuando Jesús nunca ha sido blanco. Pintó algo que salió de su imaginación, y eso lo han puesto en películas y en series y se les metió en el subconsciente. ¿Y han estado qué? Ignorando lo que dice la Biblia, y lo que importa es lo que dice la Biblia. Tú puedes ver la película que quieras, La Pasión de Cristo, la puedes ver. Lees la Biblia, no corresponde con el personaje principal. Jesús es una persona negra a quien latigaron, a quien castigaron, a quien ultrajaron en gran manera, fue a una persona negra llamada Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Esa es la realidad de la historia. No blanqueen la historia porque no la van a entender y no van a alcanzar la salvación porque tú dices, no, es que lo que importa es el amor. Yo le tengo un amor a Jesús. Jesús, mi padre, te va a decir, amigo, mira, ni tú me conociste, ni yo te conozco a ti. Porque la Biblia habla del aspecto. Lo que ustedes están demostrando es que no leen la Biblia y que no les interesa Jesús. No les interesa. Jesús no te va a decir, amigo, aléjate de mí. Yo no te conozco, ni tú me conoces. Mírame, tú no me conoces.
Eso es lo que les va a decir Jesús. Y por eso Él me envió y estamos a tiempo de corregir todos esos errores.